Y es que este lunes que viene es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta grande en la Iglesia que resalta ese momento importantísimo que el Señor pues se entrega para darnos su vida y darnos la vida, que es el reino de los cielos. Muere en la cruz por amor a nosotros. Y el día siguiente se celebra la fiesta de la Virgen de los Dolores. La Virgen también está allí, al pie de la cruz, y está sufriendo todo lo que su Hijo sufre. Y ella está serena, está tranquila, y es corredentora, está en ese momento ayudándole al Señor a hacer la redención, para que nosotros también vayamos al reino de los cielos. Y mañana domingo es el domingo 24 del tiempo ordinario, y el Evangelio nos trae el pasaje de ese señor que tenía un empleado, y ese empleado le pide prestado un dinero al Señor, unos talentos, y le debía pues muchos talentos, ¿no? 10.000 talentos le debía. Y entonces este señor pues no tenía cómo pagar, este empleado no tenía cómo pagarle al Señor, y le decía pues ten paciencia que te los pagaré, ten paciencia, ¿no? Y el Señor le perdona todo. Era muchísimo dinero y sin embargo el Señor le perdona todo. Y cuando le preguntan al Señor cuántas veces debo perdonar, ¿no? El Señor dice 70 veces 7, ¿no? Si hacemos una multiplicación de 70 por 7, son como 490, ¿no? Son casi 500 veces, ¿no? Perdonarle al hermano, ¿no? O sea, todas las veces, todas las veces. Y el Señor siempre perdona, siempre nos perdona. No hay ninguna cosa que no perdone el Señor. Cuando uno no quiere recibir el perdón, es porque uno no quiere recibir el perdón. Es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? No tiene disposición. Pero el Señor siempre, siempre perdona. Y hay situaciones difíciles. En la vida de los santos hemos visto situaciones duras, la vida de los mártires, que han sabido perdonar a pesar de las ofensas, ¿no? Incluso de cosas súper graves, ¿no? Han sabido perdonar al que le ha ofendido. Y cuando uno lee pues la vida de los santos, le llama la atención el momento del perdón, ¿no? San José María le llamaba la atención mucho como decía, un Dios que perdona es una maravilla, ¿no? Porque los seres humanos pues nos cuesta muchas veces perdonar, ¿no? Y todos nosotros tenemos una deuda con Dios por nuestros pecados. Y Dios nos da oportunidades. Le hemos fallado mucho, le fallamos mucho habitualmente, y sin embargo, pues el Señor nos va dando oportunidades una y otra vez. ¿Cuántas veces hemos oído en nuestros oídos, yo te suelto tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El Señor tiene paciencia con nosotros, nos perdona siempre todo, y le agradecemos al Señor el perdón que tiene para con nosotros, ¿no? Y de nosotros debe salir un auténtico arrepentimiento, porque hay pecados que claman al cielo, pecados que son graves, ¿no? Y que son ofensa a Dios. Y si nosotros queremos a Dios, ¿no? Y sabemos que Él
nos perdona todo. No podemos ser tampoco frescos y decir como Dios me va a perdonar, ¿no? Yo ya me confieso y lo arreglo enseguida. El amor a Dios nos tiene que llevar pues a ser un hijo de Dios que quiere a su Padre y que no permite el pecado, ¿no? Hay que rechazar, en nuestra lucha tenemos que rechazar el pecado, rechazar las tentaciones, no dialogar con la tentación, ¿no? Cuando el diablo ahí está tentándonos, enseguida poner los medios para rechazar esa tentación y poner los medios humanos y sobrenaturales, ¿no? Humanos, cortar, salir de esa página, salir de esa situación, ¿no? De esa ocasión de pecado, tenemos el deber de salir, y desde el punto de vista sobrenatural, pedirle a Dios la gracia que nunca nos niega, la gracia para ayudarnos a vencer contra la tentación, ¿no? Siempre le pedimos en el Padre Nuestro, líbranos del maligno, ¿no? El diablo es el que tienta, el maligno es el diablo, y él es el que constantemente está fastidiando, ¿no? Porque es como un duende que tenemos ahí que nos insiste una y otra vez, ¿no? Para que caigamos en el pecado. Y luego cuando caemos en el pecado no quiere que salgamos del pecado, eso es otra tentación, ¿no? Y entonces demoramos en pedir perdón, no buscamos enseguida al sacerdote, en fin, el diablo sigue allí agarrándonos para que no salgamos del pecado. Y hay que vencer también esa tentación. Y contamos con la gracia de Dios para ir y ir rápidamente, San José María nos decía cuanto antes, ¿no? Para no estar nunca alejados de Dios, ¿no? Hay una diferencia tremenda entre estar en gracia de Dios y no estarlo, como el día y la noche, ¿no? El arrepentimiento, qué importante es para eso, ¿no? Y tenemos la experiencia bonita. En la vida tenemos muchas experiencias bonitas, pero una de las experiencias más bonitas que tenemos en la vida es la del perdón de Dios, ¿no? Qué alivio, ¿no? Cuando nos confesamos después de haber cometido un pecado y el Señor nos ha perdonado, sentimos como una libertad, ¿no? Una paz muy grande, ¿no? Ya ahora voy a hacer las cosas bien. Hay ese deseo, ese propósito de enmienda, de realmente pues hacer las cosas bien, ¿no? Judas, si se hubiera arrepentido, si hubiera pedido perdón, el Señor le hubiera perdonado. Pero no, él se suicida, ¿no? Tiene un arrepentimiento, pero no de pedir perdón al Señor, ¿no? Sino de haber fallado, ¿no? Si nosotros, por haber fallado nosotros, estamos calientes porque fallé, eso es soberbia, es amor propio, eso no es amor a Dios. Es amor a Dios cuando sabemos que ese fallo, esa equivocación, esa metida de pata, ha ofendido a Dios. Y entonces nos da pena porque Dios es el que más nos quiere. Y le pedimos perdón. Eso nos levanta, eso nos da fortaleza. En cambio, pues la tristeza de haber fallado nos hunde. Es totalmente distinto, ¿no? El arrepentimiento nos lleva a Dios y Dios nos acoge. La iglesia nos acoge con nuestro arrepentimiento. Dios perdonó a Pedro que lo negó 3 veces, en un momento importantísimo. Es una negaciones tremendas en el momento de la pasión, del mayor dolor del Señor. Pedro lo niega, ¿no? Y el Señor lo perdona. Perdonó a Tomás también en un momento importante, después de la resurrección, cuando ya el Señor pues había resucitado y no tenía fe Tomás, y lo perdona también, le dice, Tomás, tú porque ves, crees, bienaventurados los que sin ver han creído, ¿no? Le aconseja, ¿no? Le hace ver, ¿no? Su error en ese momento. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Pide perdón también. A la mujer adúltera, aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio y la iban a lapidar, ¿no? El Señor la perdona y dice, ve, no peques más. ¿Cómo debemos pedirle perdón al Señor?
¿De qué manera debemos pedirle perdón al Señor? Primero con humildad. La humildad, pues, es necesaria, ¿no? El reconocer nuestra falta, reconocer nuestras miserias y reconocer que ahí está Dios al que queremos mucho. La humildad es fundamental, ¿no? La sinceridad, el decir la verdad. Por eso hacemos examen de conciencia para ver claramente, con la luz que Dios nos da, ese pecado que hemos cometido. La sinceridad y decirlo todo al momento de la confesión, cuando pedimos perdón, que no quede nada, todo lo que nos acordamos, lógicamente, en ese momento. ¿Y por qué se recomienda la confesión frecuente? ¿Por qué la Iglesia nos recomienda la confesión frecuente? Porque el pecado nos aleja de Dios y nosotros tenemos que estar cerca de Dios, necesitamos de Dios, no podemos estar lejos de Dios. Tenemos que ser amigos de Dios. El pecado oscurece, no nos deja ver la realidad, uno se confunde. El pecado debilita, uno está como bajoneado, ¿no? Por el pecado también. Y el pecado malea, ¿no? El diablo pues insiste y sigue allí y esa persona empieza a pelearse, empieza a desear el mal, va creciendo, ¿no? Van creciendo con más pecados, ¿no? Situaciones duras y difíciles, ¿no? Para esa misma persona, ¿no? Es una esclavitud grande, ¿no? Y Dios, cuando nosotros somos humildes y somos sinceros, nos da la gracia en el momento de la confesión para luchar contra esos pecados que nos hemos confesado. Hay una gracia que se llama gracia sacramental, ¿no? Que recibimos allí en el momento de la confesión. Y son los medios que Dios nos alcanza para salir bien, para estar bien, para ser libres. Pero el Señor también nos hace ver que tenemos que perdonar a los demás, como en el Evangelio de mañana, ¿no? Este empleado, ¿no? Que había sido perdonado por el Señor, cuando sale, ¿no? Coge a otro que le debía y le dice, págame lo que me debes, ¿no? Y como no le paga, lo metió a la cárcel, ¿no? ¿Cómo nosotros perdonamos a los demás? Es algo que también tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo perdono yo a mi prójimo? Muchas personas pueden tener deuda con nosotros. Hay algunos que pagan la deuda, muy bien, pero hay otros que no pagan la deuda. Y entre los que no pagan la deuda hay los que no quieren pagarla y se hacen los locos, y los que no pueden pagarla porque no tienen cómo pagar la deuda. Y uno tiene que saber distinguir, ¿no? Y no estar con los ojos cerrados, ¿no? Para poder ser un buen cristiano, ¿no? Y tener, y perdonar, ¿no? Como hace el Señor, como hizo el Señor con el que tenía, le debía 10.000 talentos. Igual, por muy grande que sea la suma, nosotros también tenemos que aprender del Señor a perdonar a los demás, a perdonar la deuda, ¿no? Y a no exigir a quien no podemos exigir, ¿no? Hay diferentes casos, ¿no? Y cuando hay falta de caridad, cuando falta amor a Dios, entonces estamos siempre deseosos, ambiciosos, ¿no? Queriendo para nosotros lo mejor, tratando de aprovechar situaciones para beneficios para nosotros mismos. Estamos siempre aprovechándonos de los demás, ver qué podemos sacar de unos y de otros. Estamos en todos estos ajetreos, ¿no? Que vemos ahora en la sociedad, en muchísima gente, ¿no? Ese afán de querer tener las mejores cosas y luego no ser justos con los demás.
Y cuando alguien nos falla, estamos ahí detrás para que nos pague la deuda, y si no nos paga la deuda, lo metemos a la cárcel, ¿no? Como aparece en el Evangelio de mañana, ¿no? Lo metemos a la cárcel y que no salga de la cárcel, que no haya impunidad, que esté allí todo el tiempo que sea posible, ¿no? Y cuando ponemos un poquito el reflector en las cárceles que hay ahora, nos queda también una sensación terrible, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Cómo están las cárceles. No son lugares para reeducar a la gente, sino son lugares donde, al contrario, van a empeorar, ¿no? Las situaciones en las cárceles claman al cielo, ¿no? Como están ahora, ¿no? Y hay que pedir mucho, ¿no? Para que eso cambie, para que eso se revierta. Al que no perdona, en el Evangelio de mañana, el Señor lo entrega a los verdugos para que lo castiguen. Un corazón que no perdona, ¿dónde está? Es muy triste, ¿no? Una persona que no sabe perdonar. Y todo se puede perdonar, no hay ninguna cosa que no se pueda perdonar, todo se puede perdonar. Por eso el Señor dice, ¿no? 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano, ¿no? ¿Y nosotros cómo estamos perdonando? ¿Hay alguna persona a la que no perdonamos? ¿Tenemos una lista negra donde ponemos una X a determinadas personas? Si eso es así, tenemos que cambiar, acercarnos al Señor, pedirle fuerzas al Señor. Señor, ayúdame a perdonar a los demás, que no tenga ningún enemigo, ninguna persona a la que la ponga muy lejos. Tenemos que saber, al contrario, acercarnos a las personas y facilitarles el perdón. Perdonar de corazón, además, no así superficialmente, ¿no? El acto de perdonar es un acto de amor a Dios y de amor a los demás. Está elaborado, no es una cosa así que sale espontánea, está elaborado, ¿no? Cuando se perdona, se supera el odio, se supera el resentimiento. Hay personas que viven resentidas, están heridas, ¿no? Viven heridas, resentidas por algo que alguien le hizo y tienen ahí esa espina y no saben sacarse esa espina, ¿no? Porque no saben perdonar, ¿no? Y una persona resentida está como intoxicada, tiene como una intoxicación del alma. Está atrapada por un pasado malo. No hay gente que está como atrapada, amarrada porque pasó algo en el pasado y ahí están, ¿no? Como esclavizados porque no perdonan, no quieren perdonar. Y esas heridas del alma son como infecciones que duelen. Hay un dolor, una amargura, una pesadez. Son recuerdos amargos que generan cólera en algunos momentos y tristeza en otros momentos. Nos ponemos cabizbajos, tristes. La tristeza, decía San José María, es aliada del enemigo. Y esas tristezas pueden llevar a grandes desánimos e incluso hasta depresiones. Porque le damos la vuelta, y esa herida, ¿no? Nos fastidia, ¿no? En vez de levantar la cabeza hacia Dios, que nos da toda la gracia necesaria para salir de cualquier dificultad, de cualquier problema. El Señor es muy bueno, ¿no? Por eso San José María decía, un Dios que perdona es una maravilla, porque encontramos que Él nos perdona a nosotros y nos da también toda esa fuerza para perdonar a los demás y librarnos de esa esclavitud que se tiene en el corazón cuando se achica porque no lo queremos agrandar con la gracia que Dios nos da para amar más y para amar más a los demás. Una persona que ama está feliz y hace felices a los demás y Dios quiere que estemos felices. Por eso el Señor se acerca a nosotros, para que nosotros seamos felices. En momentos de pandemia, en momentos de dificultad, cuando hay problemas, cuando
bueno, hay cosas que pasan, cosas que suceden, ¿no? En el mundo, cosas que son duras y que son difíciles, y tenemos nosotros que estar alegres en esos momentos, cuando asimilamos bien todo lo que Dios nos hace ver, ¿no? Para ayudar a los demás. Y asimilar bien significa entender el por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué cosa quiere sacar Dios, por ejemplo, ahora de esta pandemia? ¿Qué es lo que quiere sacar? ¿Qué espera de mí el Señor? Nosotros lo que no podemos hacer ahora es estar entrampados con el pecado, porque si estamos entrampados con el pecado, estamos como en un pantano. No podemos salir airosos, no podemos hacer nada, estamos allí como esclavizados. Cuando pedimos perdón y cortamos todas esas amarres del pecado, estamos libres, y al estar libres nos damos cuenta de que podemos ser instrumentos de Dios para liberar a un montón de gente, para hacer feliz a muchísima gente. Las heridas no curadas quitan la libertad y hacen que tengamos reacciones desproporcionadas. Y eso ocurre, vemos mucha gente, ¿no?, que reaccionan de una manera desproporcionada, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué dices eso? Y quizás pues tiene allí algo que resolver, ¿no? No lo ha resuelto, no lo ha resuelto. Y entonces cuando hay reacciones desproporcionadas, se hiere a los demás, se hiere al prójimo, y entonces uno tiene dificultades. Y el tiempo no arregla las cosas si nosotros no ponemos los medios. No voy a esperar que pase el tiempo. El tiempo no arregla las cosas así nomás. Las arregla, sí, como cuando uno siembra, luego crece el árbol. Pero si uno no siembra, no crece nada. Lo mismo, ¿no? El tiempo arregla las cosas si nosotros luchamos y nos esforzamos. Entonces después viene la paz, viene la serenidad, viene ya el tiempo mejora, ¿no? No es bueno quedarse con las heridas del pasado. Dios nos ha dado una memoria, y esa memoria que nos ha dado es para que seamos felices. Recordar cantidad de cosas buenas, maravillosas. Las personas buenas recuerdan muchísimas cosas buenas. Las personas buenas se acuerdan de las cosas buenas de los demás. Pero si uno está en el pecado, utiliza la memoria para lo malo, para acordarse de esa venganza que tiene que hacerle a esa persona que lo ofendió, o esa deuda que no me la pagan y ya verá, ¿no? A ese lo voy a meter a la cárcel. La memoria para el mal. En cambio, cuando perdonamos y estamos con Dios, la memoria es buenísima, es una facultad que Dios nos da para recordar tantas cosas buenas y agradecerlas al Señor. Señor, te agradezco por esto, por esto, por esto, por esto, tantas cosas que me has dado en la vida, ¿no? Y somos conscientes de eso, y estamos agradeciendo todo el día y cada día más, ¿no? Si se vive en paz con el pasado, se aprende del pasado. Si no se vive en paz con el pasado, y uno no quiere saber nada con el pasado, ¿no? O sea, le echa tierra al pasado, ¿no? Y en el pasado hay mucha gente muy buena que nos ha dado muchas cosas muy buenas y no podemos echarle tierra, ¿no? Uno tiene que conocer también la historia, ¿no? El corazón debe funcionar bien para amar. Todo ser humano es más grande que su culpa. Cuando no se perdona, se puede matar a una persona negándole el perdón, ¿eh? Esa persona uno la puede hundir, ¿no? Y uno tiene que ver que detrás de cada ser humano, o detrás de cada mal, hay un ser humano. Me hizo tal cosa, pero es una persona. Vamos a acercarnos a ver qué pasa. Y esa persona es capaz de cambiar.
como nosotros. Dios, ¿no? Nos facilita las cosas para que cambiemos. Cuando perdonamos, nos da una alegría muy grande el cambio de esa persona a la que hemos perdonado. Y tenemos, como el Papa Francisco lo dice constantemente, tenemos que construir la cultura del perdón, ¿no? Y estas fiestas, la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? El Señor, nosotros le hemos llevado a la cruz y Él nos perdona. Le hemos hecho sufrir a la Virgen María, la Virgen de los Dolores, y ella nos perdona. Ella es Madre nuestra. Y ahí la tenemos al pie de la cruz. El día 15, el día de la Virgen de los Dolores, es el aniversario también, el martes, de la elección del sucesor de San José María, don Álvaro del Portillo, que a don Álvaro lo han beatificado, está en proceso de canonización. Y don Álvaro del Portillo nos decía, ahora que está de moda sacarse fotografías, ¿no? Con los teléfonos electrónicos, decía, la foto que nos debemos sacar es esta que está ahí atrás, al pie de la cruz, junto a la Virgen y a San Juan. Ahí nosotros. Para ser también corredentores, para ayudarle al Señor a hacer la redención, para que muchas personas se salven, para que muchas personas sean felices. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude.